Freddy, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias por la invitación, Y Marjorie. y a usted por haber llegado y hablar un poco sobre este tema, que hay muchas preguntas que se hace a la audiencia sobre todas estas medidas a propósito del tema del coronavirus y el tema legal, el tema laboral. Hay una inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre de este año 2020, anunciada por el Ejecutivo Nacional recientemente. Hay una cantidad importante de empresas, pequeñas empresas, grandes empresas, que pues tuvieron que cerrar sus puertas. Ni siquiera hay quienes están trabajando de forma remota, pero también tienen un personal que atender. Hablando un poco sobre esta realidad y el tema de las empresas versus el tema de los salarios que hay que cancelar. Sí, bueno, gracias por la invitación. Es un tema que preocupa mucho a todos, tanto al empleador como al trabajador. La pregunta que casi todos se hacen es si procede el pago del salario, si no procede el pago del salario durante la suspensión. Y la primera aclaratoria que hay que hacer es que la suspensión como tal no es total. Es decir, hay una suspensión para un grupo de empresas y hay otras que caen dentro de lo que son catalogadas como actividades esenciales o actividades primordiales. Vamos a recordar cuáles son para nuestra audiencia, actividades esenciales o primordiales. Bueno, hay un listado que se establece en el decreto, pero también hay un articulado que es el artículo 17, 18 y 19 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo del 2006, que establece un número muy largo. Están empresas de telecomunicaciones, servicios públicos esenciales en salud, en alimentación, traslado de alimentos, todo lo que tiene que ver con, obviamente, asistencia primaria en cuanto a odontología, salud, etcétera. Y sobre todo, todo lo que es servicios públicos esenciales. Pero hay otros que no son tan obvios, pero también estarían adentro, que son esas actividades que son necesarias para que ellos puedan cumplir esas labores. Ahí está, por ejemplo, transporte, está todo lo que tiene que ver con ustedes, con comunicación, estaría también, por ejemplo, cuidado de animales, agroindustria. Imagínense, por ejemplo, todo lo que es el área de cuidado y alimentación de animales. No puedes decir, bueno, hay suspensión y como hay un estado de excepción o de alarma, entonces no van a comer. Es decir, hay actividades que no pueden detenerse, tienen que continuar, y entre esas también está custodia, transporte de valores, todo lo que tiene que ver con la banca en cuanto a los servicios digitales, banca digital, entre otros muchos. Ahora, en el tema de las empresas que no están incluidas como una actividad esencial o prioritaria, pero que tienen un músculo de trabajadores, ¿qué aplica aquí en el tema del salario? ¿Se le debe cancelar el salario completo? ¿Se puede llegar a un acuerdo con el trabajador? ¿O yo me puedo pegar y decir, bueno, cierro mi puerta, nos vemos cuando cuando se levante la medida luego de esta pandemia mundial? ¿Cuáles son estas recomendaciones que se hace de parte y parte? ¿Y cuáles son las implicaciones a nivel legal? Sí, fíjate que habíamos hablado primero cuáles son estas que siguen activas. Después hay otras que están parcialmente activas, o dentro de las que están activas hay áreas que no están activas. Es decir, que probablemente en una red de farmacias, de supermercados, etcétera, hay un área esencial que está activa, pero hay otra área que quizás tiene que ver con la parte administrativa, legal, que no está activa. O probablemente está parcialmente activa porque tiene que seguir pagando nómina, pagando los parafiscales sociales. Entonces, digamos que están parcialmente activas. Y después hay otra que está totalmente suspendido, como puede ser una tintorería, una papelería, servicios públicos que no son esenciales, etc. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el tratamiento? Depende. O sea, si usted está en el área que está totalmente activa, simplemente es un trabajador que está yendo a laborar, probablemente está bajo un horario o jornada especial. Si está en el área parcial, quizás habría un prorrateo de beneficios y de horarios,
Pero si usted está, por ejemplo, en el área que es muy golpeada de lo que es teatro, recreación, cine, esparcimiento, etcétera, usted está totalmente suspendido. Entonces, en la primera área, todo está normal desde el punto de vista del pago, de los parafiscales, porque está activa la empresa. Activa. Está activo además como trabajador. Correcto. En el segundo caso, probablemente estás haciendo home office o trabajo a distancia, si te lo permiten las condiciones, sobre todo de internet en el interior del país, etcétera. Si estás en el último caso, ese es el más preocupante. Porque en ese... Vamos a detenerlos en el que está parcialmente activo, a los que están haciendo home office o trabajo desde la casa. En este caso, ¿cómo aplica el tema de la remuneración? Porque al final es lo que, al individuo, al ciudadano le interesa, quiere saber. Porque es con eso, con lo que percibe, es con lo que va a ir al mercado, por ejemplo, a comprar los alimentos. Sí, no hay un tratamiento legal para esta contingencia que es inédita, ¿no? Lo que hay es una situación genérica de un articulado que es el artículo 72 y 73 del Decreto Ley Orgánica del Trabajo, el llamado LOTTT. Y lo que se establece es que durante la suspensión, estamos en suspensión, no hay obligación de prestar el servicio y tampoco hay la obligación del pago. Ahí está el detalle. No tienes obligación de prestar el servicio, yo, empleador, no tengo la obligación de hacer el pago. Pero ¿quién determina esa condición de caso fortuito o fuerza mayor, que es el que estaríamos viviendo? Tendría que ir a hacer la notificación al inspector del trabajo y en 48 horas decide. Lo que ocurre es que acá hay una suspensión de procedimientos administrativos por el mismo decreto y hay un hecho notorio y comunicacional que en todo caso está publicado en Gaceta que determina que sí hay una suspensión. Entonces yo no tengo que ir a pedir el permiso. Como esa suspensión es notoria, el empleador está en la facultad de acogerse a ese supuesto y decir, bueno, yo no estoy obligado a prestar servicio, es decir, el trabajo no está obligado a prestar servicio, yo, empleador, no estoy obligado a pagar el salario. En el caso de los que están parcial, entonces podría ser un prorrateo. Ahora bien, hay una situación legal versus una situación, digamos, moral, en la que lo que yo he percibido es que la gran mayoría de los empleadores, por lo menos en estos primeros o el primer mes, yo diría que casi que totalmente están aprestos a hacer el pago, a continuar haciendo el pago, que repito, no sería un pago de salario, no es un pago de salario porque no hay contraprestación. En el caso de los que están totalmente suspendidos. En el caso de los que están parcialmente suspendidos, puede haber un prorrateo. Y en el caso de los que están activos, por ejemplo, un supermercado, la cajera de un supermercado, ella devenga su salario y punto. Más bien tienen que otorgarle mayores facilidades que tienen que ver con el transporte, etc. Y de repente hay un incentivo por parte del empleador para darle una bonificación especial por el tema porque también una cajera en un supermercado se está arriesgando, si lo vemos así. ¿Entiendes? Sí, se expone, también se está exponiendo, no está guardando de alguna manera la cuarentena total, como se quiere, como se ha sugerido. Tengo conocimiento con supermercados por contacto con ellos, que sí, están dando facilidades de transporte, de taxi, de bonos especiales. Inclusive los están rotando, los están haciendo cumplir una especie de guardia. Sí, pero también tienen dificultades porque hay muchos de esos trabajadores que están solicitando vacaciones. Suena raro porque durante suspensión no hay vacaciones, pero es que, repito, ellos no están en suspensión. Y segundo, hay unos que no quieren ir a laborar. Tienes total razón. Pero alguien me decía, es que en este momento, ¿dónde vas a buscar trabajo? Bueno, en esos lugares están solicitando trabajadores. Me comunicaba esta persona que está en talento humano, que están buscando trabajadores, porque tienen muy activado todo el proceso, tienen trabajadores que no pueden llegar por problemas de transporte, entonces están en búsqueda de trabajadores que estén cerca de las áreas Y de la zona, además, que puedan llegar sin necesidad de tomar un transporte público, sino caminando, guardando las respectivas medidas de seguridad. Sí, volviendo a tu pregunta entonces, el resumen es, si usted está totalmente en esas actividades esenciales
usted está activo, usted percibe su salario, hay una contraprestación, salario versus prestación de servicio. Si usted está en una prestación parcial, que puede ser tipo home office, en ese caso hay una contraprestación donde puede haber un prorrateo. Si usted está totalmente suspendido, ejemplo, una tintorería, el empleador podría acogerse a esa medida de suspensión. Y no solo ocurre con el salario, también ocurre con el cestatique. En el caso del cestatique hay una regulación en la ley especial de cestatique socialista, donde se establece que, artículo 6, bueno, suspensión en principio tienes que seguir pagando, sí, pero en el caso fortuito, fuerza mayor, solamente corresponde el pago si y solo si esa fuerza mayor afecta al trabajador y no a la empresa. En el presente, que es el caso, por ejemplo, de las vaguadas, de las lluvias donde el trabajador es afectado en su hogar, que se derrumba, etc. En este caso, ambos son afectados. Entonces, el empleador podría también acogerse, en el caso del cestatique, a no hacer el pago. En el caso en el caso de las empresas que están parcialmente trabajando parcialmente o con sus actividades suspendidas parcialmente, pudieran llegar también a acuerdos con el empleado, con sus empleados para hacer como una división o ir cancelando el salario de forma como fraccionada. Bueno, lo que está ocurriendo es que los que están parcialmente en prestación de servicio se están acogiendo a pagos por lo menos parciales. El problema está en que en Venezuela tenemos una particularidad, a diferencia de otros países, digamos, comunes, Latinoamérica, Europa, etcétera, que es que acá el salario básico no refleja lo que son las percepciones reales. Y eso se ha dado por el efecto de la hiperinflación, se da porque a los trabajadores no les importa que se refleje en el pago de nómina del recibo, porque no están haciendo trámites de créditos, de tarjetas de crédito, de vivienda, de vehículos. No hay préstamos bancarios aquí. Claro, entonces hay una desconfiguración de lo que es la realidad salarial del recibo, de la nómina, de lo que se reporta al Seguro Social, con relación a la verdadera percepción. Hay un pago en negro, incluso a nivel de divisas o en dólares, que es una gran realidad. Entonces tienes un trabajador que percibe un pago básico que quizás es el 10-20% de su percepción real. No hablar de las personas que perciben, por ejemplo, propinas, comisiones por ventas efectivas, bonos de asistencia o de cumplimientos de metas que ahora son irreales, pagos por cumplimientos de labores o de algo que sea en general una recompensa por productividad que comporta en muchos casos pagos en divisas. Todo eso queda deteriorado. Entonces, aunque yo te mantenga en la nómina y te pague lo que es el básico, quizás ese básico solamente es el 20, el 30 o hasta el 10% de tu percepción real. O sea que el golpe es rotundo. Y ni hablar de los trabajadores por cuenta propia o trabajadores, digamos, informales. Ahí entra, por ejemplo, un taxista, un vendedor ambulante, una doméstica. En el caso de la doméstica, ¿cómo aplica? En el caso de las señoras que trabajan en peluquerías, por ejemplo. Claro, el caso de las trabajadoras claro, las peluqueras alquilan silla algunas, otras cobran por porcentaje, pero en el caso de la doméstica que trabaja por día. Pero yo tengo la señora que trabaja en mi casa, pues por poner un ejemplo, que no es mi caso, 3 veces a la semana. Lunes, miércoles y viernes. Pasa mucho en muchas familias venezolanas. Pero la señora de repente puede llegar a la casa, pero a mí me da miedo, por decir algo, por un tema de protección, recibir a la señora porque yo no sé el nivel de contagio, con quién ha tenido contacto la señora doméstica. Entonces yo prefiero que la señora no venga y como estoy en casa, ¿para qué tenerla en casa? Porque la señora de repente utiliza el metro, yo no sé si la señora se pone tapabocas, si se pone guante, un sinfín de cosas. Pero en el caso de la doméstica, ¿cuál es la recomendación, las sugerencias? ¿Cómo aplicaría esto? Ella es denominada trabajadora del hogar. Debería estar inscrita también en el Seguro Social. La gente cree que no son trabajadores. Son trabajadores, tienen incluso un capítulo en la ley, repito, se denomina trabajador del hogar. Lo que ocurre es que están a tiempo parcial,
pero aún estando a tiempo parcial, podría estar inscrito en el Seguro Social y perciben todos los beneficios de ley, prestaciones, vacaciones. Lo que puede ocurrir es que están parciales o prorrateados, incluso hasta el desestatique. ¿Qué ocurre con ellos? En la práctica, también, como ustedes bien comunican, no van a laborar. Hay acuerdos entre el empleador y el trabajador, y creo que la generalidad es que se están haciendo pagos parciales. Quizás un 50%, no vengas a trabajar, pero te pago por lo menos el 50%. Ahí sí habría una situación que es que el empleador, que en este caso es el que lo contrata, es el que está tomando la decisión unilateral de la suspensión de cierta forma, aunque obviamente no es una prestación de servicio esencial. No. Con lo cual también podría decir, bueno, no es esencial, yo puedo, digamos, cerrar esa labor. Escribe Pedro Mariño, ¿cómo será con el sector de la educación privada y el pago a sus trabajadores, ya que dependen de los pagos de las mensualidades? Ese es un buen ejemplo de lo que es un trabajador actual que está en una situación parcial de home office, porque en el decreto se insta a que las unidades de educación, o sea, los colegios, sigan prestando servicios de forma remota a través de, bueno, tareas, evaluaciones. Entonces, si me preguntas, ellos siguen prestando servicios, probablemente de forma parcial o de su casa, pero siguen prestando servicios. El pago continúa porque siguen los pagos. Pudiéramos hacer un pago parcial. Perdón, un pago, es que no debería ser. No, es que él está prestando servicio. Desde casa, pero está prestando. Está corrigiendo tareas, está hablando ayer con mi hermana y me dice, es que me están mandando más tareas, le están mandando a los niños más tareas que nunca. Claro, hay un trabajo ahora, sustituto del padre. Ahora el padre se está dando cuenta de lo fuerte que es la tutoría de un niño con relación a la educación. Y se están dando cuenta también porque están atrasados. Frederick, vamos a recordar cuáles son estos, a ver si tú los tienes todos en mente, seguramente son muchos, pero no te pido que te los sepas todos, okay. Pero de repente comentarnos. ¿Cuáles son estas áreas que están dentro del decreto, que pueden trabajar, operar de forma parcial y las que deberían suspender sus actividades totalmente? ¿Te la sabes? Sí, más o menos, para nombrar alguna. No, las que deberían suspender totalmente, es todas las que no son catalogadas como esenciales. ¿Cómo? Lo que pasa es que el decreto nombra un número de áreas que son como obvias, ¿no? Pero hay otras, repito, revisen el artículo 17, 18 y 19 del reglamento. Ahí hay actividades que pueden ser, que no están expresas, pero se sobreentienden, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con agro, todo lo que tiene que ver con alimentación de animales, todo lo que tiene que ver con veterinaria, quizás no está expreso, pero es que si dejas esa situación o ese sector, digamos, abandonado o suspendido, vas a crear otro problema todavía mayor. Y hay una situación que tiene que ver con mantenimiento y reparación de áreas esenciales, por ejemplo, de refrigeración, o de los mismos servicios públicos de telecomunicaciones, que serían áreas parcialmente, porque están suspendidas, pero si esa área afecta un área esencial, ellos tienen que activarse, porque tienen que, por ejemplo, corregir un problema de cloacas, de electricidad, de telecomunicación, de redes, de antenas, de refrigeración, etc. Es decir, que hay gente que está como a la expectativa de que tiene que activarse porque tiene que salvaguardar o subsanar problemas del área que sí es esencial. Escribe Gente de Éxito, somos una empresa de sistemas de control de acceso residencial que no sale en Gaceta, no hemos podido hacer servicio a los clientes porque no nos dejan pasar las autopistas los que vivimos fuera de Caracas. Claro, tienen que tener un salvoconducto, exactamente. Laura Brimol, buen día, un mensaje del invitado a los trabajadores. Sabemos la realidad operativa del empresariado que no está en la capacidad de llevar tanta carga administrativa en estos momentos, no todo es dinero. Feliz día. Es que depende del área. Por ejemplo, construcción, el porcentaje de lo que es el costo laboral no es tan alto con relación a lo que es una obra de construcción. Pero, digamos, una academia de idiomas, el porcentaje de lo que es la nómina
es muy, muy alto, quizás el 50% del costo. Entonces me preguntas cuánto tiempo una obra que está detenida, una construcción de un edificio, puede soportar el pago de la nómina, probablemente mucho más de lo que es una academia de idiomas, porque para la academia de idiomas es el 50% de su costo. Para la nómina de la constructora quizás es el 7-10%. Entonces, cada caso es un mundo totalmente distinto, ¿no? Lo que sí he reflejado es que hay mucha solidaridad, la mayor parte de los empleadores están muy preocupados, están llegando a acuerdos con trabajadores de por lo menos pagos parciales, pero esa situación la veo como muy evidente en este primer mes. El problema se va a suscitar si esto se sigue alargando. En el caso del Ejecutivo, no sé si notaste que en las alocuciones ellos han hablado de 6 meses o hasta 6 meses. No sé si sea tanto, yo no creo, ojalá que no, pero obviamente en el principio creo que la gran generalidad sí va a poder. Y la recomendación es que no sea... En principio hablamos del primer mes. Claro, pero la recomendación es que ese pago en los que están totalmente suspendidos no se refleje como salario, porque no es salario, no hay contraprestación de servicio. Probablemente lo que tienen que reflejarlo es como una prima de asistencia social, de ayuda social, vía artículo 109, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Trabajo. Yo no he escuchado eso de los 6 meses que ha mencionado el Ejecutivo en ninguna locución, de ningún representante de gobierno. No lo he escuchado, de verdad, gracias a Dios, porque si no yo hubiese entrado en colapso. Mira, Frederic, vamos a ir a una pausa. Frederic Cabrera, abogado especialista en Derecho del Trabajo. Vámonos con este mensaje de Sabrina. Cuarentena Venezuela es el hashtag que utiliza. Buenos días. No esperemos terminar la cuarentena para ser mejores personas. Dar sin esperar recibir. Ser más humano ante lo ajeno del dolor. Lo demás nos los da Dios en el camino. Feliz día, Zulay desde Valencia, fiel con tu programa todos los fines de semana. Un gran abrazo. Con ese mensaje tan bonito, nosotros nos vamos a ir recordando la etiqueta del día de hoy, en Cuarentena, nuestra cuenta, @entrenoticiaseb, tanto en Twitter como en Instagram. Ya venimos con más. Tiene un libro además, ¿ah? Te lo obsequio. Gracias, vale. Mira lo que me regaló Frederic, gracias. Lo voy a tener presente. Aquí está. A ver si también aprendo. Hay que aprender de todo en esta Venezuela. ¿Ese qué es? Es otro libro. Ambos tienen más de 20.000 copias vendidas. Ambos tienen más de... A ver, aquí está, miren. Ajá. Por la de Nahum, por la 1. ¿Qué? Ok. Seguimos aquí conversando con Frederic Cabrera, abogado, especialista en Derecho al Trabajo. Natalie Carrillo escribe, buenos días, saludos. ¿En qué área entran los trabajadores residenciales? ¿Están como parciales, activos? ¿Cuál sería el caso? Cuando revisas el decreto, en la enumeración hay una que se denomina como manejo de desperdicios, todo lo que tiene que ver con limpieza, etc. Ella estaría en esa área. Es decir, ella no puede abandonar todo lo que es el manejo de la basura en la comunidad, ¿no? Entonces el trabajo de ella no está suspendido totalmente. Obviamente, y es una recomendación, tienen que tomar medidas adicionales, tienen que dotar a la trabajadora residencial, en este caso ahora de la mascarilla, de los guantes, guardar las distancias, todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero ella tiene que continuar con sus labores, porque si no se va a crear otro problema de carácter de salud particular. Es decir, ella no puede valerse de esa suspensión para alegar que no va a seguir prestando servicio, que tiene que continuar prestando servicio. Igual ocurre con recolección de basura. Es decir, la etapa de ella es una etapa esencial para lo que es la recolección de desperdicios de basura, y ustedes han visto en sus comunidades que todo lo que es la recolección de basura, por lo menos en donde yo vivo, está trabajando mejor que nunca. Hay una pregunta que hacen acá, escribe, buenos días, dime, disculpa. Pero te atajo algo. Sí. Por ejemplo, el Son caso muchas preguntas. Sí, por ejemplo, el caso del jardinero. Ajá. El jardinero podría alegar que su servicio no es esencial. Probablemente pase a ser intermitente, solamente para, no sé, una vez a la semana para regar las matas. Pero en el caso de él,
probablemente podría decir, mi servicio no es esencial, me puedo quedar en mi casa. El caso del vigilante también podría ser catalogado como un servicio quizás esencial porque está en la numeración, todo lo que es vigilancia. En el caso, hay edificios, por ejemplo, en donde yo vivo, en Valencia, nos organizamos y los vigilantes están haciendo guardias de 3, 4 días, un poco para evitar que el vigilante tome transporte público, para que no ande con el traslado, porque no es tampoco tan fácil. Entonces nos organizamos, hay un vecino que tiene salvoconducto, lo traslada hasta su sitio, se trae al otro, es un poco además de colaboración y conciencia. Y entre nosotros los vecinos nos organizamos, bueno, hay una vecina que es la que lleva la batuta en esta planificación y cada vecino va dándole desayuno, el almuerzo y la cena. Y el vigilante permanece allí en el edificio. Ha sido así, ha sido así. Y ha sido bastante, bueno, por lo menos muy organizado nosotros. Incluso las empresas que están activas están colaborando, facilitando lo que es la comida, el transporte, sobre todo todo lo que tiene que ver con transporte es muy complicado. Muy probablemente en el interior del país es mucho más complicado que en Caracas por el tema de que por lo menos acá tenemos el metro. Pero sí, repito, no todo el mundo está en una etapa que colabora con lo que son las actividades esenciales. Entonces habría que analizar caso por caso. C. Álvarez escribe, ¿cómo queda el sueldo de una persona que trabaja como profesional independiente? Porque tampoco tiene un ingreso, gracias. Bueno, lo que pasa es que justamente... Hay personas que trabajan, por ejemplo, hay personas que te ofrecen el servicio de el contador como honorarios profesionales. En este caso, ¿cómo funciona este caso, este ejemplo? Bueno, habría que ver cuál es el acuerdo que tiene ese profesional independiente, que en el caso del ejemplo es el contador, puede ser un abogado, etcétera, con su cliente. Es muy común que haya una mensualidad por la prestación del servicio y esa mensualidad habría que ver si la va a poder seguir manteniendo el cliente. Si el cliente quizás es una red de supermercados, lo necesitan más que nunca, ¿no? Si es vuelvo al ejemplo, no sé, de una tintorería, una joyería, una tienda de ropa. Una tienda de piñatas, de juguetes de niños. Esa relación quizás tiene que entrar en revisión porque el cliente no tiene la capacidad de pago y el profesional no tiene la misma dedicación. Pero ya eso es un acuerdo privado entre partes. Porque es que además es un tema de conciencia, ¿no? De ambas partes, porque ciertamente esto va a pasar en algún momento, dentro de un mes, 2 meses, con el favor de Dios que pasa lo más pronto por un tema de organizarnos, pero hoy de retomar nuestras actividades y nuestro trabajo y nuestros ingresos. Pero en el caso del trabajador, por ejemplo, yo tengo una tienda de piñatas, por decir, y mando a mis trabajadoras a casa porque no pueden estar, no las puedo exponer. Además que mi producto no es un producto de primera necesidad. Nadie está haciendo fiesta, ni mucho menos. Yo no estoy percibiendo por ventas, pero también la persona no está en casa por un tema de resguardo. Ahí tendremos que llegar a un acuerdo a ambas partes, ¿no? Es probable que se llegue a un acuerdo de pago parcial, sobre todo no este mes, quizás a partir del siguiente. ¿Del mes que sigue? Sí, y que es un tema que creo que vamos a abordar. Me imagino que la empresa se va a tratar de registrar en el sistema de subsidio, de ayuda del bono especial gubernamental. Entonces, aunque no es un monto representativo, ¿no? Dependiendo del tipo de trabajador. ¿No es el trabajador que debe afiliarse al sistema Patria? Es que son ambos. La plataforma está montada desde agosto-septiembre del 2018. ¿Recuerdas cuando hubo el aumento de 4.500%? El salario se disparó a 1.800. El Ejecutivo asumió una parte del salario. La diferencia entre lo que venías pagando y el pago del aumento. En este caso es distinto porque es un bono especial, ya no hay que subir la nómina por lo menos al inicio, pero lo mismo pasó en aquel momento. Arrancó así como muy desordenado, no estaba la empresa no sabía cómo subir la nómina, no se estaba dando el cruce de la data del Seguro Social con lo que se estaba reportando y no sé si sabes que ya se inició el día 24 el pago del bono especial que se llama el hashtag se llama Quédate en casa.
Entonces puedes visualizarlo quizás en todo lo que es las cuentas de Twitter, hay mucha información, en la página de Patria, en la página de todo lo que es la cuenta por Instagram y por Twitter, y puedes visualizar también que la gente se está quejando porque los únicos que han podido activar el pago son los que tienen registrado la cuenta por el Banco de Venezuela, para que le den la clave, Aleina escribe, en mi caso me gustaría saber lo siguiente, ¿cómo sería el tratamiento de una persona que iniciaba el disfrute de sus vacaciones y justo ese día decretaron el inicio de la cuarentena y ya le habían pagado lo correspondiente? Obviamente se escapa de las manos del patrón y del empleado, pero ¿cuál sería el tratamiento? Es que si está en el primer, vamos a llamarlo, en el caso de la suspensión total, si está suspendido, no puede haber vacaciones de suspensión. Es decir, ella inició sus vacaciones, quizás tiene 2 días de los 20 días de vacaciones. Esos 2 días se suspenden las vacaciones y cuando termine el periodo de suspensión, ojalá que sea corto, 1 mes. El periodo de la cuarentena. De la cuarentena y se reactive. Se reactiva, ella retoma sus vacaciones. Empiezan a correr los días hábiles que faltan. Okay. Ese es en el caso de los que están en suspensión. Porque, repito, no hay vacaciones o no puedes imputar vacaciones durante el periodo de suspensión. Igual ocurre con las madres que están en periodos de prenatal y postnatal. Por ejemplo, una maestra, cuando le coincide con el periodo de vacaciones colectivas en el colegio. Bueno, si coincidió, no me puedes imputar ese tiempo de vacaciones a la suspensión. Hay otra pregunta que hace Carni05. Quisiera saber si es obligatorio pagar la mensualidad del gimnasio. El dueño de indica que debemos pagar para que él pueda cancelar los gastos operativos del mismo. Mira qué interesante pregunta. Sí, bueno, ahí no hay prestación del servicio. Habría que ver cuál es el acuerdo que hay en el documento privado. No, pero estamos hablando de yo formo parte de la comunidad del gimnasio. Yo debo pagar la mensualidad. Sí, por eso te lo comento. Habría que ver qué fue lo que él suscribió cuando suscribió el contrato de adhesión al gimnasio, cuáles son las condiciones. Pero es raro que uno va a un gimnasio, se inscribe, paga su mensualidad y firma un contrato. Eso no pasa. Por lo menos a mí no me ha pasado. ¿No? Hay un contrato de lo que le llaman contrato de adhesión. Están unas condiciones, habría que revisar primero eso. Pero obviamente si no hay prestación de servicio, no me deberías obligar a hacer el pago. No, ¿verdad? El tema es que ese gimnasio se le puede ir a la gente, a los clientes. Sí, lo que pasa es que esto es una cadena, ¿no? El cliente no paga, el empleador no tiene entonces los medios para pagar, por ejemplo, el arrendamiento, el arrendador después no tiene cómo pagar el condominio, el del condominio no tiene cómo hacerle el servicio sí, al inmueble. Sí, es una cadena que va afectando a una cantidad importante de personas. Pablo Irene escribe, en el caso de un negocio que solo daba para los gastos y no tiene para pagar un sueldo. Es un caso real. Incluso hay emprendedores que acaban de iniciar y están descapitalizados. Bueno, en ese caso, él tendrá que acogerse al artículo 72-73 de la Ley Orgánica del Trabajo. No hay prestación de servicio, yo estoy en suspensión, no estoy obligado a hacer el pago. Es que hay muchos empleadores que uno los ve como el patrón, pero realmente están casi al nivel de un trabajador. O sea, son empleadores que viven el día a día, que tienen que pagar un colegio igual y viven con gastos que quizás no son tan altos como el trabajador, pero están en condiciones similares. Imagínate, por ejemplo, en el caso de una estilista, de una peluquería, probablemente un odontólogo. El odontólogo tiene una recepcionista, pero el odontólogo es un profesional que vive también el día a día, que tiene que pagar condominio, que tiene que pagar gastos con su mamá, con su suegro, etcétera. Tomando en cuenta que es una situación, una decisión que se toma para la protección de una ciudadanía, el tema de la cuarentena, que esto no es un tema de capricho, esto es un tema de una necesidad para preservar lo más importante que tenemos, que es la vida. Se dice muy fácil, el dinero no lo es todo, se dice muy fácil un montón de cosas, pero es la vida lo que está aquí en juego. Aquí no hay más nada. O sea, aquí hay que cuidarse, hay que protegerse. Y después, bueno, si nos tocará comenzar de cero, pues nos tocará comenzar de cero, ¿no? Pero obviamente hay una preocupación. ¿Quién pierde más en todo esto? Bueno. Eso nos lo va a responder al regreso mejor, porque tenemos que ir a la pausa. Frederic Cabrera, abogado, especialista en Derecho al Trabajo. Sus preguntas son
importante para nosotros. @EntreNoticiasEB en Twitter e Instagram utilizando la etiqueta EN Cuarentena. Ya venimos con más. Son muchísimas las preguntas que nos hacen en nuestras cuentas @EntreNoticiasEB, tanto en Twitter como en Instagram, utilizando la etiqueta EN Cuarentena. Es importante que usted utilice la etiqueta, pero también es importante dejarles saber que toda esta entrevista usted la va a poder disfrutar a través de nuestro canal en YouTube, para que usted vaya y se suscriba a nuestro canal en YouTube. Estamos nuevos, somos unos bebés, pero por allí usted va a poder ver esta entrevista tan interesante con Frederick Cabrera, abogado especialista en Derecho al Trabajo y todo lo que tiene que ver con estas decisiones de la cuarentena y lo que afecta o no a los trabajadores, el pago de sus salarios, de sus quincenas. Importante, en nuestra cuenta en Instagram, @EntreNoticiasEB, usted puede llegar al enlace en nuestro canal en YouTube. Es muy fácil. Está en nuestro Twitter, el enlace para llegar a YouTube está en nuestro Twitter, pero también va a estar en nuestra cuenta en Instagram. Ahí está, @EntreNoticias. Rosita Madera, los contadores trabajamos en cuarentena, el CENA se detiene, sigue abierto y además todo es electrónico. Seguimos generando declaraciones a nuestros clientes, aunque sea sin actividad. De lo contrario, pueden ser sancionados. Entonces, nuestro servicio continúa, escribe Sí, Rosita. qué bueno. Maricé González, trabajo por cuenta, vendo rubros que no son catalogados de primera necesidad. Me he quedado en casa, pero necesito trabajar para cubrir mis necesidades básicas. Estaría faltando la ley si voy a trabajar el lunes y el trabajo el mismo honorario que los locales autorizados, le pregunta. Bueno, lo que ocurre es que la restricción de la cuarentena o los puntos de control probablemente te van a restringir, te van a cerrar. Es decir, que aunque quieras trabajar, el ejemplo tuyo de la piñatería, si tú te atreves a abrir la piñatería, obviamente te va a llegar un policía y te va a decir... Señorita, cierra la puerta porque usted no tiene por qué estar vendiendo piñata. Exactamente. Incluso los horarios, ustedes han visto que están restringidos en los que están en rubros esenciales. Que rubros esenciales, los más obvios, todo lo que tiene que ver con farmacias, alimentos, transportes de alimentos. En el caso de una panadería, la panadería, ¿aplica como servicio de priorizado? Sí, claro. Y en el caso de la empresa debería darle que un salvoconducto, una carta que diga, mire, trabaja para nosotros, tiene que... Es que en las entradas del metro, no sé si se han percatado, que están autoridades diversas que interrogan a la persona cuando entra al metro y le van a decir, ¿por qué usted está haciendo uso del metro? Entonces, esta persona va como explicando. Se lo pregunto porque ayer estaba, esto es una anécdota, ayer estaba en una panadería, yo estaba uniformada con el uniforme de aquí del canal y llegó una persona de una panadería, se me acerca y me dice, ¿me puedes conseguir un salvoconducto? Y yo me le quedé viendo así, ¿cómo es eso? No, pero de tu empresa, si me puedes conseguir, yo le dije, primero no estoy autorizada, segundo no es correcto, tercero te piden un carnet y una serie de cosas, ¿no? Yo le digo, pero tú trabajas en un rubro de alimentación, no, pero es que no me lo permiten. Y a mí me llamó la atención y de repente no indagué más, pero en este caso la empresa tendría que darle un carnet de trabajo a ese... En la práctica lo que está ocurriendo es que la persona con su acreditación profesional simplemente hace valer que es, por ejemplo, un médico, que es un comunicador social, que es una persona que trabaja en un supermercado y muestra el carnet de ese supermercado, etc. Hay casos que son especiales, entonces sí tienen que dirigirse a una autoridad que los acredite. Entiendo yo que es Fuerte Tiuna. Por ejemplo, hay una empresa de textiles que están haciendo los tapabocas, entonces tú dirías, bueno, yo trabajo de costurera y la autoridad te va a decir, bueno, pero eso no es esencial. Ella tendría que demostrar por qué es esencial. En esa empresa es muy probable que tengan que hacer la gestión con los salvoconductos porque ella, por sí, acreditando lo que ella hace, le van a negar el... Manuel Pereira, buen programa. Creo que en el caso de Venezuela, respecto a trabajadores, creo que va a depender de la humanidad y conciencia de cada quien. No, eso no sale en ninguna ley, pero es así. Escribe Rafael Costa, ¿cuál es el tratamiento de los pagos para alquiler de los locales comerciales? Bueno, ustedes saben que no existe la Gaceta como tal. Lo que existe es un pronunciamiento, un anuncio del Ejecutivo
en una cadena, en una locución, donde él menciona que se va a suspender el pago de los arrendamientos comerciales y lo que él llama vivienda principal hasta por 6 meses, hasta por 6 meses. Pero no existe la Gaceta, es decir, en el mundo jurídico real no existe tal cosa como esa llamada suspensión. Además que no se sabe si es una suspensión, si es un diferimiento, si es una exoneración o una condonatoria, que no debería ser porque no es propietario. Pero ya cuando le llamamos suspensión, suena como raro, porque suspensión es que dejas de pagar, pero una vez superado, por ejemplo, en un mes o 2 meses, la cuarentena, se tendría que reactivar y tendrías que hacerme el pago. Entonces estaríamos a espera de la Gaceta, pero repito, esa Gaceta no existe todavía. Lo que existe es algo que supuestamente hay un anuncio de algo que puede ocurrir. Y lo de vivienda principal, bueno, vivienda principal tiene otro carácter que yo entiendo lo que él quiere decir, ¿no? Que si tú estás alquilando un apartamento de playa, no, pero un apartamento donde vive una familia, sí, pero ese no es el carácter técnico jurídico. Y también hay que ponerse en el lugar del arrendador. Muchas veces el arrendador es una persona mayor que vive de eso. De su alquiler. Además que hay otra cosa que yo analizo ahí, hay empresas que sí están activas y no al 100%, a veces al 200%, porque el dicho de que en tiempo en que todos están llorando, hay gente que está vendiendo pañuelos, yo lo estoy visualizando en este momento, ¿no? Entonces me parece injusto que esa persona que tiene un arrendamiento, quieres valerte de abusar. Porque claro, y él está activo. Por eso es que hay más momentos donde se debe ser mucho más consciente. Sí. Hay una pregunta que te había dejado al aire, era ¿quién pierde más en esto? Bueno, con este tema de la cuarentena y una cuarentena obligatoria y preventiva. Bueno, yo te doy la razón. Primero es la salud y después la economía. O sea, primero es la vida como prioridad esencial en la vida, de todo, pues, la vida. Cuando lo vemos así, ¿no? Cuando vemos todo así, decimos, bueno, estoy perdiendo más yo, no, estoy perdiendo más yo. ¿Quién pierde más? Pero tú como profesional, interesante que seas tú el que lo diga. Si me preguntas... Si lo hablamos de perder, ojo. ¿Quién pierde más desde el punto de vista económico? Todos los que no están en las áreas esenciales que les permiten seguir activos, trabajando. Sobre todo los profesionales independientes, emprendedores, que están en áreas, por ejemplo, de esparcimiento, diversión. Imagínate cómo están las líneas aéreas, cómo está todo lo que tiene que ver con bares, restaurantes. Hoteles, por ejemplo. ¿Quién viaja ahorita a dónde y se queda en qué hotel? El que tiene un hotel, el que tiene una posada. Y bueno, y después que pase esto también quizás va a ser difícil, ¿no? Pero si me preguntas quién pierde más, depende del caso. El ejemplo que me diste es ahora el del contador. El contador sigue activo. Él tiene herramientas técnicas donde él desde su casa puede seguir haciendo las declaraciones de impuestos sobre la renta, los estados financieros, prestando servicios. Quizás a él le ha afectado un 10, 20% o en nada, pero hay otros profesionales. Imagínate una persona que trabaje, no sé, en el área de estética, un dermatólogo. O sea, que son trabajos que requieren presencia total, están 100% fuera de Yo creo que perdemos todos, si lo vemos así, perdemos todos, porque de alguna manera el hecho de no guardar la cuarentena se nos alarga un poco más este proceso, del que todos nos interesa salir y nos interesa salir bien. Entonces tú dices, ¿quién pierde? Pierde el que pierde la vida, pierde el que se enferma, pero pierde a fin de cuentas también todos por no acatar la norma, por desafiar, por no salir con el tapaboca, por no guardar la cuarentena, porque se hace más largo el proceso. Sí, yo creo que es obvio que el estado de emergencia es real, no hay nada que discutir. Aquí no se puede discutir. Mira, Luis Silva Dávila. Buen día, trabajo en un call center y me quieren obligar a trabajar cuando la Guardia Nacional Bolivariana mandó a cerrar la oficina por cuarentena. ¿Qué debo hacer? Es que depende que haga el call center. Quizás él me dice, es que el call center atiende llamadas de emergencia y somos los que aprobamos las claves de las clínicas. Bueno, tienes que ir a trabajar porque tú cumples una etapa esencial en algo que está dentro del rubro o de las actividades esenciales. Depende que haga el call center. Roberto Bonielo, si tengo un comercio y un punto de venta, ¿el banco puede cobrarme el alquiler del mismo aún y cuando mi local no lo ha usado por no ser una farmacia en alimentos? Pregunta. Es que repito, la Gaceta que va a supuestamente regular esa situación
no existe, no ha sido publicada. Lo que existe es un anuncio de algo que pareciera que va a ocurrir, porque ha ocurrido también en otros países. Es muy probable que aquí también en los próximos días se regule, pero me imagino yo que justamente eso es lo que se está estudiando, las situaciones, cómo se va a hacer, porque repito, es que son situaciones distintas, cada actividad es distinta, es distinto suspender el pago del arrendamiento, diferirlo, es distinto exonerarlo, es distinto decir los pagos van a ser parciales o van a ser redistribuidos en meses a posterior. Entonces, eso es lo que yo me imagino que va a hacer la Gaceta. Ahora, estoy leyendo varias preguntas en Twitter y algunas coinciden con que me colocaron un rol de guardias, pero tengo miedo y no quiero ir. ¿Cuál pudiera ser la recomendación que le puedes dar a estas personas que deben acudir al trabajo, sea porque están en sectores priorizados, son sectores esenciales, pero tienen miedo de acudir? Como por ejemplo el caso de esta señora que se llama Mary Medina, que coincide con otros comentarios. ¿Hay quizás algún organismo, puede hablar con alguien? ¿Cuál es la recomendación que le puedes hacer? Pero también hay un tema que debe trabajar, ¿no? Porque la empresa está contando con ese personal. Y la sociedad. Y la sociedad claro, también, claro. Te voy a comentar lo que me dijo la gerente de talento humano de este supermercado. Ella me dice que priorizaron y el personal que es mayor de 60 años, sobre todo los hombres, porque ellos revisaron lo que es la data de los afectados, ¿no? Y todo lo que es personal mayor de 60 años, los están mandando a su casa. Cuando es personal, sobre todo menores a 50, bueno, se están tomando las medidas. En estos lugares están entregando los guantes, están entregando los tapabocas, están haciendo las charlas, los comités de higiene y seguridad laboral están tomando las recomendaciones, están haciendo las notificaciones de riesgos. Es decir, que ahí hay que asesorarse, hay que ver cuáles son las medidas que se tienen que tomar, pero hay un deber. En esos casos, mi criterio es que si ella no va a trabajar, la empresa sí tiene el derecho a suspender el pago. El pago del salario porque no se prestó el servicio. Claro, claro. Bueno, vamos a ir a una pausa. Frederick Cabrera, abogado especialista en Derecho al Trabajo. Al regreso vamos a seguir contestando más preguntas. Vamos a ir a la pausa con este comentario de Ana Yelixa, que además nos comparte una fotografía espectacular, Yeru. Ana Yelixa, por ahí abajo está. Ahí abajo, abajo. Un poquito más abajo, exactamente, por ahí. Una fotografía preciosísima, esa misma. Y cuando veamos la fotografía yo les voy a compartir este mensaje. Y con esto nos vamos a ir a la pausa. Cuando ya no podamos tocar con las manos de nadie, podemos tocar las almas unos de otros con canciones, oraciones y sentimientos. Es en medio de la crisis que la vida renace y todo gana un nuevo sentido. Hacemos pausa, ya venimos con más. Seguimos con Frederick Cabrera, abogado, especialista en Derecho al Trabajo. Franklin ZP te escribe: buenos días, ¿los contratados y ocasionales están protegidos por la ley de inamovilidad laboral? Pregunta. Bueno, lo que pasa es que esa calificación de ocasionales no existe. Imagino que me está hablando de trabajadores a tiempo parcial o temporeros. Los temporeros no están protegidos por inamovilidad. Esta es una cosa, nosotros tenemos inamovilidad desde el 2003. Es decir, que el decreto de inamovilidad especial o extensión de la inamovilidad no agrega mucho por no decir que no agrega nada, ¿no? Pero en todo caso, ya gozas de inamovilidad. Lo que habría que ver que para ella qué es eso de esa calificación de trabajador, ¿no? Pero sí, debería tener inamovilidad. Hay una pregunta, Luis Ernesto. ¿Cómo hace el que por necesidad debe trabajar y no consigue efectivo? Le pregunta. Bueno, yo me imagino que él tiene el problema que tienen todos los trabajadores que requieren efectivo para pagar sobre todo el transporte. Y como los bancos, las agencias están cerradas, no puede ir a conseguir el efectivo. Bueno, eso es un problema real y fáctico, no es un problema jurídico. Yo le recomendaría que busque con amigos o ver qué puede canjear o hacer un trueque
Otra pregunta que hace, dice, ¿qué hago si soy una contratista y la empresa para la cual trabajo no puede seguirme pagando? Claro, ella lo que está diciendo es... ¿Qué hago con mis empleados? Pregunta. Claro, mi contratante no me paga a mí como yo le pago a mis trabajadores. Bueno, lo que pasa es que los trabajadores no son socios de la empresa, es decir, no participan de los riesgos de la operación. Él debería seguir pagando si la empresa está activa. Si no, tiene que acogerse sencillamente al periodo de suspensión. Lo que le recomendaría es ver cómo hace para activar todo lo que son los subsidios de pago gubernamentales. Sailamar Linares, una empresa de salud exceptuada de la suspensión, ¿cómo quedan las vacaciones del personal? ¿Una empresa? Una empresa de salud exceptuada de la suspensión, ¿cómo quedan las vacaciones del personal? Bueno, ellos tienen que seguir prestando servicio. En sí, voy a aclarar una cosa. Uno, las empresas que están en suspensión total, ejemplo, todos los que hemos citado, la piñatería, tintorería, papelería, peluquería, empresa estética, etcétera, no pueden en este momento otorgar vacaciones imputables a la suspensión, porque durante suspensión no hay vacaciones. La empresa que sí está activa, ¿sí puede dar vacaciones? En mi criterio podría otorgar vacaciones. ¿Y si ya pero es discutible, porque también esa persona, ¿qué va a hacer en ese periodo de vacaciones? Y si ya me aprobaron las vacaciones, yo comenzaba en mi periodo, suponte que yo comenzaba mis vacaciones el lunes siguiente a cuando fue decretada la medida por el Ejecutivo Nacional. Y resulta que el viernes anterior me cancelaron mis vacaciones. ¿Qué pasa allí? Bueno, lo que pasa es que las vacaciones son por días hábiles. Durante la suspensión no hay días hábiles. Bueno, cuando termine la suspensión, supongamos que es un mes o lo que sea, 2 meses, a partir de ese momento se inician esos días hábiles de vacaciones. Antonio Jesús, buenos días. Con respecto a hoteles y posadas, si estos siguen laborando, es obligatorio inscribirte en la página de Patria. Y si un empleado se niega a laborar, ¿debo pagarle igual? Bueno, aquí habría que ver si ellos están en una actividad esencial. No lo veo tan obvio, probablemente sí, en el caso de la vivienda. Por cierto, la Ley Orgánica del Trabajo establece que cuando el empleador suministra vivienda y alimentación, aunque exista la suspensión, tiene que continuar con la vivienda y la alimentación. Igual con los pagos para fiscales. La empresa tiene que seguir haciendo el pago del Seguro Social, del régimen prestacional de empleo, antes llamado paro forzoso, y del pago del FAO o del BANAVI, aunque no exista salario por la suspensión. Lo que no está claro es lo del INSES, porque el INSES no está dentro del sistema de seguridad social, que es la suspensión. Es decir, que el INSES, como no hay pago de utilidades y salario, en mi criterio no debería seguirse pagando. Ahora te pregunta Castillo Yepes, ¿en cuarentena debo pagar la mensualidad del puesto de estacionamiento? Bueno, eso es un contrato privado, además que él sigue haciendo uso de ese contrato. En mi criterio tiene que seguir pagando. Además que no hay regulación. En el área de estacionamiento, contrato privado, como decía un amigo Daniel, ese puesto lo podrá alquilar en el precio que quiera y las condiciones que quieran, porque es un acuerdo entre partes privado donde no hay intervención de autoridades por regulación, etc. Aura 8678 escribe, buenos días, excelente programa, soy docente de un colegio privado, nos pagan un bono por desempeño, quería saber si lo pagarán, ya que estamos trabajando vía online, mandando actividades y evaluando a los niños. Sí, hago una aclaratoria acá, que están llegando muchas preguntas con relación a eso. Las mensualidades se están causando, hay que seguir pagando el colegio, en el caso de colegios privados, el servicio sigue prestando, por lo menos a distancia, el colegio sigue pagando a los docentes. Ahora me dice, bueno, ¿qué ocurre con esos bonos especiales? Habría que ver si se causa o no, porque, por ejemplo, hay bonos que tienen que ver con transporte, que me imagino no se van a seguir pagando porque no hay el costo del transporte. El de cumplimiento de metas o productividad, ejemplo, habría que revisar cada caso individual. Y habría que ver también si el colegio tiene la capacidad de hacer el pago. Pero esas condiciones dependen, ¿no? Cada caso de acuerdos. El IECOR laboral, en el caso de un trabajador que labora en una actividad no suspendida y él estaba de vacaciones al momento de iniciar la cuarentena, ¿se debe reincorporar? Uy, buena pregunta, buena pregunta. En mi criterio él podría reincorporarse, sí, porque la situación es que la actividad no está suspendida, pero tampoco
él puede imputarle esos días hábiles a vacaciones, a menos que quiera hacerlo, pero si yo fuera él, me reincorporo y después cuando ya... Retomo mis actividades de Claro, porque vacaciones. ahorita los días hábiles no va a poder disfrutar efectivamente de las vacaciones. Jackson Zapata, ¿qué pasa si renuncié a mi empleo y justo esa semana comenzó la cuarentena? ¿Cómo quedaría lo de la liquidación? Pregunta. Bueno, la Ley Orgánica del Trabajo establece 5 días para el pago de la liquidación. Lo que ocurre es que los 5 días son 5 días hábiles, en mi criterio, ¿no? Si está en una situación de una empresa que está activa, los días siguen siendo hábiles. Si está en una empresa que está totalmente suspendida de la actividad, por ejemplo, la piñatería, etcétera, está complicado porque cómo le van a hacer el pago, ¿no? Porque están suspendidas las labores. Pero debería hacerlo porque eso es online y la empresa está en capacidad de hacer el pago. María Antonieta 83. Tengo una señora que cuida a mis gemelas, solo fue hablado, no hay contrato celebrado. Debo pagarle, he cancelado 2 semanas, pero en las siguientes no tengo la posibilidad. Bueno, el contrato de trabajo es un contrato de hecho. Debería haber un contrato escrito, pero aunque no haga el contrato escrito y sea solamente hablado por el hecho de que la señora presta el servicio y ella entregó el pago, ya se genera después de un mes una situación de protección donde ya tiene inamovilidad y donde está activa. O sea, ella sí es tu trabajadora. Lo que pasa es que yo creo que aquí se tiende a confundir un poco con el hecho de que si eres una persona que trabaja por día. Claro, en el caso de la señora cuidadora de las niñitas, entiendo que trabaja todos los días, pero no hay, me imagino que no está ese contrato, esa formalidad en la que bueno, tú vas a cobrar tanto de ese estatique, sino que uno le habrá un paquete semanal me imagino yo, habrá pasado, le habrá ofrecido un paquete semanal a la persona, que pasa mucho con las domésticas. Cuando uno tiene una señora en casa, uno le pregunta, ¿cuánto cobra el día? Te dice 200.000 bolívares, por decir un número, ¿no? Y tú sabes que 3 días a la semana te corresponde 600.000 bolívares. Esto solamente es un ejemplo. Cuando llega diciembre, entonces uno le da una bonificación, uno le regala, qué sé yo, una bolsa de comida, usualmente es lo que se estila, pero no la tenemos como endosada como mi trabajador fijo, ¿no? Que debería pasar, debería ocurrir porque la ley lo ampara. Pero quizás hay esa parte de informalidad y también el desconocimiento de la propia señora doméstica, ¿no? Pero pasa situaciones como estas en donde la doméstica no va a trabajar porque sea que el patrono no quiere recibirla por un tema de protección, o sea porque la doméstica no se puede mover por un tema de seguridad, quizás una señora mayor, etcétera. Aquí debe imperar un poco más la conciencia, ¿no crees? Es que hay algo adicional ahí. Hay algo que se llama el principio de intimidad del hogar. Y por ejemplo, hay un decreto de inamovilidad. Y podría decir, bueno, es que no la está pagando, la despidió, tiene que reengancharla. Pero es que hay un principio o un derecho de la intimidad del hogar. Y dentro de esa intimidad del hogar está todo lo que tiene que ver con la salud del hogar. Entonces, ella puede negarse a que ella venga por un asunto que tiene que ver de protección, que es evidente, que es un hecho notorio, comunicacional. Lo que ocurre también es que hay un acto de solidaridad por parte de ella, donde es que si no da la ayuda, va a perder a alguien valioso. Cuando esa persona vuelva, si no fue solidaria, probablemente va a perder lo que es el compromiso, va a perder más, yo creo que va a perder mucho más si no la ayuda de lo que puede, digamos, entre comillas, perder haciendo un acto de pago. Quizás lo que tiene que llegar es un acuerdo de pago parcial, porque también hay otra cosa, que no hay una prestación efectiva de servicio ni hay un transporte. Una recomendación, que ya no se nos acaba el tiempo, una recomendación que puedes hacer a patrono o a empleado y a empleador. Bueno, la primera recomendación para el trabajador es que se active, se capacite, invierta en él, en conocimiento, entre en todas estas redes que estabas comentando, por ejemplo, la de la Asociación Venezolana de Gestión Humana, la del IESA, la del CIAP-UCAP, etcétera, y aproveche el tiempo. Y el empleador, que aproveche esta situación, sobre todo para ver qué puede hacer de forma remota, qué puede adelantar, qué puede hacer con relación a capacitación del talento humano, que también es una obligación de la empresa, invertir en capacitación del personal, que contrate a todas estas personas que se dedican a todo lo que es capacitación. Y sobre todo, que tenga conciencia de que hay una responsabilidad social, pero la responsabilidad social empresarial comienza por casa.
O sea, ve hacia adentro y también toma en consideración que esto va a terminar. Ojalá sea más pronto que tarde, como dices tú, Marjorie, que sea un mes, y que después nos vamos a volver a ver las caras y va a quedar lo que es el compromiso, la solidaridad, la cultura de la organización. Entonces, sé más consono con todo esto. Ojalá mis pronósticos del alma atinen esta vez, que sea un mes, que sea poquito tiempo, Ojalá. ¿no? Por el bien de todos y del país. Bueno, Frederick, muy agradecida de haberte tenido aquí con nosotros. Frederick Cabrera, él es abogado, especialista en Derecho al Trabajo, aclarándonos un poco esta realidad a propósito de la cuarentena obligatoria preventiva. Que debemos cumplir todos por nuestro bien y el de los nuestros. Las redes de Frederick, Yeru, las tenemos en @Frederick Cabrera, @Frederick Cabrera en Instagram, por allí lo consigue, y @Frederick Cabre en Twitter, ¿ok? Esa es la cuenta de Frederick. Yo voy a despedir este programa, bueno, primero agradeciéndoles a ustedes toda la participación, la audiencia, los mensajes, los comentarios, las preguntas y sobre todo valorar su fiel sintonía. Más que nunca estamos más cerca, más unidos, aunque no nos hemos podido abrazar. Pero yo estoy convencida que va a llegar el momento en que todos nos vamos a poder abrazar. Y yo quiero, después de haber escuchado todas estas palabras de Frederick, todas estas recomendaciones y haber leído todo ese montón de comentarios de ustedes tan valiosos y tan interesantes, hacer un llamado a la reflexión como patronos y como empleados y empleadores. ¿En qué sentido? En que es momento de demostrarnos a todos como solidarios, no evitar ser vivos de alguna manera, vivos en el sentido de aprovecharse de las circunstancias, porque todos la estamos pasando de alguna manera igual, unos con un poquito más, un poquito menos de alimentos, pero todos la estamos pasando de la misma manera y todos queremos lo mismo, es salir sanos de acá o de esta situación, y es que realmente Venezuela esté protegida, primeramente por Dios, y protegida de esta situación, de esta pandemia que está afectando a todo el mundo. Entonces es momento, en este momento, de evitar la viveza, de evitar que de alguna manera aprovecharnos de esta situación. Si usted es un empleado, por ejemplo, y usted está encargado de un área en su trabajo, escriba cuáles son quizás estas herramientas que usted puede ofrecer para que su área de trabajo las cosas fluyan. Y cuando usted se incorpora al trabajo pueda proponerlo. Vamos más bien a generar estas ideas que puedan contribuir con nuestras empresas. Entonces, este es el mensaje final. A ustedes, como siempre, agradecidos de su compañía, de haber estado allí. Y mañana, con el favor de Dios, nos vamos a encontrar nuevamente a las 7:30 para hablar de buenas noticias. Quédense en casa, recuerden que es la única manera de protegernos para evitar esta pandemia. Feliz mañana para todos, gente bonita, y que Dios bendiga a Venezuela y al mundo entero.